Nuevamente, buenos días. La capacitación de hoy es sobre documentos soporte no obligados a facturar electrónicamente y hablaremos también acerca de la nómina electrónica. Entonces, como les comentaba, vamos a grabar la sesión, esto para efectos del material o de las memorias que van a ser enviadas a sus correos electrónicos. Bueno, entonces hablemos un poquito acerca, digamos, el recuento de lo que ha sido la factura electrónica hasta este momento. Y hablo sobre la factura electrónica porque, digamos que cuando se implementó el set de factura electrónica, empezamos a hablar de factura electrónica más o menos en el año 2016 con el Decreto Único Reglamentario 1625. En ese Decreto Único Reglamentario se decía que todos los documentos que se iban a utilizar como costos y gastos se tenían que transmitir electrónicamente. Además, se le dio a la DIAN una facultad con el artículo 616-1 de que ella, digamos, solicitara los documentos, las fechas, los calendarios y demás que se iban a requerir para el soporte de costos y gastos deducibles. Entonces, en ese entendido, no fue que de pronto salieron documentos nuevos. Estaba contemplado dentro del set de facturación electrónica. De hecho, van a haber otros documentos que se van a transmitir de manera electrónica, pero en este momento los que tenemos es el documento soporte en transacciones con personas que no son obligadas a facturar electrónicamente y el documento soporte de nómina electrónica. Entonces, en ese entendido, nosotros el año pasado, con la resolución 42 de mayo del año 2020, empezamos a hablar del documento soporte, pero de forma física, es decir, expedíamos una resolución, lo que conocíamos tal vez como documento equivalente, pero que digamos ya te dieron un concepto diferente entre lo que es el documento equivalente y lo que es el documento soporte, porque una cosa es soportar transacciones con personas no obligadas a llevar contabilidad y otra cosa es soportar, digamos, por ejemplo, una boleta de cine, un tiquete de bus, esos son documentos equivalentes. Y ya estos con los que soportas costos y gastos deducibles se llama documento soporte. Entonces, ¿qué dijo la resolución 42? Sacar una resolución, ¿verdad?, del documento de soporte y la vas a utilizar con personas que no estén obligadas a facturar. Entonces, cada que, por ejemplo, un profesional liberal te pasa una cuenta de cobro, tú comenzamos a hacer el documento soporte de forma física, de acuerdo con la resolución que habíamos expedido en la administración tributaria. ¿Qué pasó después? En este año, en febrero, salió la resolución 12 y la resolución 13, que digamos ya dio las pautas de cómo se iba a reglamentar o cómo se iba a implementar, valga la aclaración, el documento soporte y la nómina electrónica. Entonces, ¿qué es el documento soporte? Pues básicamente, y de acuerdo a todo lo que les he dicho, es el documento que se usa para acreditar la compra de un bien o servicio, ¿sí? Y que debe generar el comprador cuando hace transacciones que no está obligado a pedir factura de venta, cuando hace transacciones con personas. Porque, ¿qué pasó primero? Cuando salió el documento soporte, muchas personas naturales que no están obligadas a facturar en las empresas empezaron a pedirles el documento soporte. ¿Quién hace el documento soporte? La empresa que compra a la persona que no factura electrónicamente. Es la que debe realizar el documento soporte. Entonces, de acuerdo a lo que les he dicho, el marco legal, por lo menos del documento soporte, es nuestra resolución 42, por la cual ya ahí en esa resolución 42 se habla de ese documento soporte en el artículo 55 en adelante. Y la resolución 12 que digamos es donde se modifica y se adicionan algunos parágrafos a la resolución 42 del 5 de mayo del 2020. Entonces, de acuerdo con la resolución 13, bueno, antes de cerrar aquí el documento soporte, es necesario decirles que en la resolución 12, que ahorita se las voy a mostrar, en su artículo 4.5 dice que este documento debe estar reglamentado a partir del 1 de julio del año 2021, lo que significa que ya la próxima semana nosotros tenemos que tener el documento soporte de manera electrónica. Primera pregunta, ¿cómo lo voy a habilitar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a realizar?
Lo primero que tengo que decirles es que las personas que están utilizando el software gratuito de la DIAN, el software gratuito todavía no está listo ni para la nómina electrónica ni para el documento soporte. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos toca, digamos, mientras está lista la solución gratuita, contratar los servicios de un externo para poder realizar esta tarea. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, la misma firma de la resolución de la facturación electrónica te sirve para el documento de soporte y te sirve para nómina electrónica, no hay ningún inconveniente ahí. Siguiente pregunta, ¿cómo es el proceso de habilitación? ¿Cómo es el proceso para yo realizar el documento de soporte? Pues tienen que ir a la plataforma de la DIAN, emitir la resolución de documento de soporte electrónico, ¿sí? Y de ahí utilizar el software con el que vayan a trabajar. Hay algunos que son en la nube, que te prestan el servicio, que te lo pueden realizar. No sé qué software contable se tiene en las empresas, porque recuerden que este documento de soporte, si utilizo el software gratuito de la DIAN, no voy a tener una interfaz con mi software. Es decir, que si yo elaboro el documento de soporte allá, pues igualmente lo tendré que contabilizar acá. En cambio, con su software contable, en el caso de que tenga o preste el servicio, usted puede elaborar su documento soporte ahí y le queda en línea y le queda contabilizado en sus libros oficiales. Entonces, muy importante que a partir del 1 de julio ya esto debe estar. Podemos ir expidiendo la resolución y revisando con qué software proveedor tecnológico vamos a trabajar. En la resolución 12 se encuentra el anexo técnico. Básicamente el documento soporte se parece mucho a la factura electrónica, sino que es un documento pues que lógicamente como la persona no está obligada en este caso a facturar o ser responsable de IVA, entonces no llevaría discriminado esos valores, pero sí el documento soporte se parece o se asemeja mucho a lo que es la factura electrónica. ¿Qué pasa con, antes de entrar aquí, quiero hacerles unas claridades sobre la nómina electrónica? El documento de soporte de nómina electrónica, como bien lo decía, es un documento para soportar costos y gastos de una relación legal, laboral y reglamentaria. Primera aclaración, yo no puedo legalizar aquí contratos que tenga de prestación de servicio. Si bien para fines fiscales, meramente fiscales de retención en la fuente, las personas se pueden considerar empleados, nos hacen nómina electrónica. Estas personas me pasan una cuenta de cobro y yo le elaboro un documento soporte como el que vimos anteriormente. Listo. No se pasan por la nómina electrónica. Entonces, ¿cuál es el contenido del documento soporte de nómina electrónica? Debe estar denominado expresamente como documento soporte de nómina electrónica, debe tener los apellidos, nombres, razón social, NID de la persona, debe tener nombres, razón social, NID del beneficiario del pago. También nace una cosa que se llama Código Único de Nómina Electrónica, que es más o menos igual al CUFE, que en la factura electrónica se llama así, acá se llama CUNE. Llevar un número que corresponda a un sistema interno de numeración consecutiva, o sea, se debe pedir una resolución, ¿sí?, de nómina. Contenido y valores, concepto de los devengados de nómina, contenido y valores de los conceptos que correspondan a los deducidos de nómina, la diferencia o el total pagado menos el deducido, y también debe llevar el medio de pago, en el caso de que lo pagues por banco, por cheque, por efectivo, debe llevar fecha y hora de generación, firma digital del sujeto, apellidos y nombres del software que te presta el servicio. Siguiente aclaración, no, si usted paga la nómina cada 10 días, si la pagas cada 5 días, si la pagas cada 15 días, de igual manera tienes que pedir la nómina electrónica de manera mensual. Dentro de los 10 primeros días de cada mes vas a pedir la nómina del mes anterior. Quienes no están sujetos a expedir factura electrónica o documento equivalente, pues las entidades bancarias, las cooperativas, las personas naturales en algunas excepciones, sabemos que tienen que cumplir un tope para no expedir factura, empresas de transporte público urbano metropolitano de pasajeros, empresas prestadoras de servicios desde el exterior y los no responsables de IVA.
Bien. En el artículo 55 de la resolución 42 que yo les mencioné al principio, donde les decía que de ahí en adelante en la resolución 42 era que se hablaba del documento soporte de nómina electrónica. Básicamente están todos los requisitos que debe contener el documento soporte para, como yo les decía, se asemeja mucho a lo que es la factura electrónica. Entonces debe estar denominado como documento soporte, debe tener la fecha de generación del documento, debe contener apellidos, nombre, razón social del vendedor que presta el servicio, debe contener el apellido, nombre, razón social del adquiriente de los bienes o servicios, llevar el número consecutivo, tener la descripción, ¿verdad? Debe también incluirse la firma del documento soporte y utilizar el formato que está en la resolución, en el anexo técnico de la resolución 12. Entonces, hasta aquí, quiero saber si hay alguna pregunta. Pueden abrir el micrófono y preguntarme directamente. Sí, gracias. Mucho gusto, Walter Gómez. Disculpa, es que tú has referenciado la fecha de entrada en cumplimiento de la norma el 1 de julio. Yo tenía entendido que era el 1 de agosto para empezar la transmisión de documentos soporte a la DIAN. En la resolución 12, Ajá. ya te la voy a mostrar, artículo, creo que es el 4, ya te lo muestro un momentico. Voy a dejar un momentico aquí de proyectar para mostrar. Dice que es a partir del 1 de julio. Dame un segundito. Lo que pasa es que recientemente la DIAN sacó la resolución 037 y no recuerdo en este momento, creo que la 12 y la 13, y pone unos calendarios. Lo que pasa es que en la 37 habla de nómina electrónica. El calendario de nómina electrónica fue el que te dijo, habilítate el 1 de agosto del 2021 y comienzas la expedición de acuerdo al número de empleados. Ajá, sí, Bueno. pero sí tengo la duda con la fecha porque el operador tecnológico nuestro nos está diciendo que es el 1 de agosto. Ok, vamos a aclarar un momentico. Un momentico, déjame proyecto la resolución. De hecho, la 37, el calendario que te muestra la 37, no sé si lo tengas ahí a la mano, es el calendario de nómina electrónica, él no se mete con el de documentos soporte. Sin embargo, vamos a revisar. Si quieren, me pueden ir preguntando otra cosa mientras proyecto la resolución. Luis, sí, pregunta. La resolución que yo saqué el año pasado de documento soporte, ¿me sirve en este instante para poder hacer, la misma resolución la puedo seguir utilizando para poder hacer el procedimiento que tengo que hacer ahora? No, debes sacar una nueva porque aquella que tenías es de papel. Esta que vas a pedir nueva es electrónica. ¿Me escuchaste? Sí, ¿Sí me escuchas? o sea, la que sacamos el año pasado para soportar documento soporte que nos dio la DIAN, no nos sirve para en este año soportar transmisión de ese documento electrónico. No, no te sirve. Ok, listo. Toca transmitirla de nuevo, sacarla de nuevo. ¿Alguna otra pregunta mientras puedo proyectar? Es que esto está un poquito lento acá. Como para ir ganando tiempo. Te iba a preguntar exactamente era la fecha de la nómina electrónica, pero entonces ya me quedó claro ahí con Sí, lo de la nómina electrónica sí está el calendario que está en la 37. Listo. Muchas gracias, Luciana. Revisé que yo tenía dudas, si algunos proveedores dicen que es en agosto, pero en ese artículo, y está es como escondido, no lo dice como arriba, sino que lo dice en un artículo y al final es que dice empezará su emisión desde el 1 de julio. Sí, es que yo no recuerdo exactamente en dónde lo leí y es como tú lo dices y me acuerdo que es el artículo 2, no me acuerdo si es de la resolución 12, 13 o de la 37, donde hace relación del soporte electrónico y dice que la implementación empieza el 1 de agosto. Okay. Bien, entonces,
vamos a terminar aquí con lo de la nómina electrónica mientras Nuri nos ayuda con el... Bien. ¿Pueden hacer el favor de cerrar el micrófono? Bien, cuando hablamos de nómina electrónica, tenemos también digamos, el mismo marco legal, porque se acuerdan que al inicio comencé diciéndoles que la resolución, el decreto único reglamentario 1625, también la resolución 42 y ahora la resolución 13, y por supuesto la 37, que es la que habla acerca de los calendarios. Periodicidad de la nómina electrónica, ya les estaba comentando que es mensual, independientemente de si pagas la nómina en la fecha que sea que lo vayas a pagar, ¿ya? Independientemente de la fecha en la que tú lo vayas a cancelar, te tocaría emitirla de manera mensual dentro de los primeros 10 días de cada mes. Bien, este es el calendario que se encuentra en la resolución 37, Euclides, acerca de la nómina electrónica. Entonces, la habilitación comienza el 1 de agosto y la implementación comienza desde el 1 de septiembre hasta diciembre, dependiendo del número de empleados que tenga la compañía. Entonces, por ejemplo, si tu compañía tiene más de 250 empleados, tú te ubicas aquí en el 1 de septiembre y desde ese momento te tocaría ya empezar a expedir la nómina electrónica. Pero te deberías habilitar en agosto. Ahora, me han hecho esta pregunta, ¿qué pasa si no me habilito el 1 de agosto? No pasa nada. La DIAN no te sanciona por no habilitarte. Ya, te sanciona es que cuando si te toca ya el 1 de septiembre y tú no lo haces, entonces ahí sí hay sanción. Bueno, ni siquiera hay sanción, en realidad no hay sanción. ¿Qué hay? Que si tú no expides la nómina electrónica, pues simplemente esos costos no los vas a poder deducir de la renta, porque tienen que ser electrónicos. Esa sanción es bien alta, Sí, es alta. porque si no te puedes deducir lo máximo que tienes tú en tu gasto, pues por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Así es. Bien, el proceso de habilitación de la nómina electrónica, básicamente, ¿qué hace usted en el proceso de habilitación? Entra por el módulo de facturando electrónicamente, por donde se habilitaron para la factura electrónica, y digita la clave que ya usted debe tener, porque si ya estamos facturando electrónicamente, ya la debemos tener, y simplemente se habilita como operador de nómina electrónica. Ahí tiene que especificar cuándo vas a empezar y qué proveedor tecnológico vas a usar. Entonces, ingresas al servicio informático, luego señalas el sistema de facturación que vas a expedir, en este caso la nómina electrónica, registras el software, indicas los nombres del fabricante, la identificación del software, debes iniciar las pruebas, confirmar el resultado de las pruebas, si fue exitoso, si tuviste errores y ese tipo de cosas, y una vez estés habilitado, el sistema automáticamente te va a migrar a producción la operación. Si no haces estos pasos así uno por uno, no vas a poder expedir. Por eso es tan importante agotar el término de habilitación para que puedas probar, equivocarte y no sé qué, porque cuando ya estés en vivo, todos los errores ya si no tiene reversa. Hay unos documentos de ajuste, pero los tienes que también expedir electrónicamente. Lo que te quiero decir es que si ya tú la pasas, ella queda definitiva como tú la pases si no haces las pruebas antes. Además que si no haces las pruebas, el sistema no te habilita. Y si el sistema no te habilita, vas a tener inconvenientes para poder expedir la nómina electrónica por primera vez. Bueno, la generación, una vez
cumplido el procedimiento de habilitación, vas a estructurar la información que contiene el documento soporte y las notas de ajuste, y además vas a ir haciendo de manera independiente los beneficiarios de los pagos. Me han preguntado, ¿será que la gente, hay muchas personas que de pronto imaginamos, me incluyo porque yo también lo imaginé, que uno subía una tabla de Excel con la nómina y ya, es empleado por empleado. Listo. Lo que pasa es que eso los software que están haciendo, que usted hace su nómina normalmente y el proveedor del software es el que se encarga de emitir el documento empleado por empleado en tiempo real. Recomendaciones, haga una actualización de la base de datos porque la nómina, el comprobante, el documento soporte debe llegar al correo de su empleado. Listo. Otra recomendación, ojalá todos tuvieran root. Hay unas personas en sindicato que dicen, ¿dónde dice que uno debe tener root? Pues en realidad, digamos, la obligatoriedad del root no es laboral, es una obligatoriedad de, o sea, ya ciudadana, de que nosotros para cumplir nuestros deberes formales que tenemos ante el fisco tendremos que tener nuestro root. Si mañana a la persona le toca declarar, pues es obligatorio que lo tenga. Entonces, si usted puede en el momento en que haga la contratación hacer que la persona lo tenga, excelente. Bueno, ya les hablé del CUNE, que es el Código Único de Nómina Electrónica. Notas de ajuste. Bueno, nosotros vamos a tener también unas notas de ajuste que son asimiladas a las notas débito y a las notas crédito que conocemos hoy en las facturas electrónicas. Debe estar denominada como nota de ajuste, debe llevar un número de un sistema de numeración consecutivo, debe tener asociado el número del CUNE del documento soporte, el cual hace referencia al ajuste de acuerdo al caso, y los contenidos y valores de los devengados de nómina, de los deducidos de nómina, la diferencia, el código único de la nota de ajuste, el tipo de nota según corresponda, fecha y hora de generación, fecha y hora del sujeto que transmite, fecha y hora del beneficiario del apellidos y nombre, perdón, del beneficiario del pago, firma digital de quien genera y transmite, código único de documento soporte de nómina electrónica que se reemplace. La representación gráfica del documento soporte se va a funcionar igual que las facturas electrónicas. No sé si ustedes han visto que le llega a uno al correo como un documento en zip, en donde tienes como un XML, algo así, y tienes el PDF de la representación gráfica. Información adicional en el documento soporte, pues básicamente hay... usted puede solicitarle a la DIAN, por ejemplo, si usted tiene pagos adicionales que haga por convención, por cuestiones sindicales, esos ítems que de pronto no van a estar en el diseño del anexo técnico, se le puede solicitar a la DIAN la inclusión de los mismos para el caso suyo, con el fin de que pueda transmitir todos los pagos que usted haga a los empleados por la nómina electrónica. Listo. ¿Preguntas de la nómina electrónica? Sí, señora, yo tengo una. Buenos días. Nuevamente, Walter. Hola, pues, Walter. No sé, o sea, tú acabaste de tocar un tema que es muy importante, igual que la nómina o todos estos documentos electrónicos que está generando la DIAN, pues de cara a la deducción de costos tengo o se me presenta un inconveniente con un cliente. Y de cara a factura electrónica ellos me dicen, pues uno puede ajustar las facturas o la factura que inicialmente yo emito electrónicamente puede variar hacia arriba o hacia abajo, por la razón que sea. Y la forma de ajustar esto es a través de una nota débito o una nota crédito, ¿verdad? Ya sea un valor positivo o un valor negativo, porque pues estoy asociando un CUFE a esa facturación electrónica. Y el cliente me dice, hacia un valor positivo, es decir, un valor adicional, se le emite su nota débito. Y él me dice que no les pida una nota débito, sino que les pida una factura nueva. Me dice, yo no me pida una nota,
expídame una factura porque si usted no me expide una factura, esa nota de débito no me sirve como soporte para la deducción de mis costos. Y efectivamente me cita el artículo del Estatuto Tributario y me dice, mire, ahí en la lista donde cuáles son los documentos que son idóneos para deducción de costos, por ningún lado está la nota de débito y nota de crédito. Yo, pues no me parece, porque finalmente el CUFE está asociado a una factura, pero digamos pegado a la norma o siendo papistas, pues digamos, él tiene la razón. Pues si la norma no lo, digamos que la costumbre es que si la norma no lo expresa, ¿cómo es? Por escrito, no podría. Sin embargo, acá en estas resoluciones, de acuerdo al artículo 616, raya 1, en el que a la DIAN se le otorgan las facultades para establecer las condiciones, para decir cómo se va a manejar, pues él debería aceptarte el documento porque está dentro de la norma, ¿sí? Sí. Sin embargo, ya ahí goza como un acuerdo entre las partes, ¿sí? Un acuerdo comercial entre ustedes. Tú podrías anularla con una nota a crédito y expedirle una nueva, pero digamos que él podría recibirte el documento porque está dentro de la norma, no estás haciendo algo que esté por fuera de, si no, no lo hubieran contemplado. Sí, precisamente esa fue la razón que nosotros le dimos. Dijimos, pues creo que usted está desconociendo las facultades que en las resoluciones le están dando a la DIAN y que tiene la potestad para realizar ese tipo de cosas. Entonces entendería que tanto la nota de débito o la nota de crédito podría, digamos, estaría legalmente soportada en la deducción de costos. Creo que estás en mute. Ya, que se me bloquea y se me cierra el micrófono, qué pena. Sí, así es, esa es la respuesta. Realmente es la respuesta porque la DIAN tiene toda la facultad y de hecho por eso emitió los documentos. Pues ya aquí tengo, yo busqué aquí en el teléfono porque ustedes saben que está un poquito difícil la comunicación. En efecto, en la resolución 37, en el artículo 2, en el parágrafo 4, al final, dice que el citado anexo deberá hacerse a partir del 1 de agosto del 2021. Entonces, sí tienes la razón, Walter. O sea, de acuerdo con lo que pasa es que ellos no colocaron este calendario como grande. De hecho, en la resolución 12, si tú lo revisas, está en el artículo 4 por allá al final, que dice el 1 de julio. Pero acá ya en entonces, quiero hacer la corrección. Desde el 1 de agosto del 2021 tenemos que expedir los documentos soportes con no obligados a facturar electrónicamente. Ok. Artículo 2, parágrafo 4, al final del parágrafo 4. Está. Y en el artículo 3 está el calendario del documento de nómina electrónica. Hay una pregunta que me han hecho. Si, por ejemplo, yo soy una empresa nueva, ¿cómo hago? Entonces, desde que te constituyes como empresa nueva, si ya el calendario, si el calendario no ha empezado, como si te constituyes hoy y el calendario no ha empezado, te vas digamos, a coger al calendario. Si el calendario pasó y te constituyes nueva, tienes 2 meses para empezar a expedir el documento soporte de nómina electrónica. Y tienes 2 meses también para empezar a facturar electrónicamente. Perdón, naces ya como facturador electrónico. Son 2 meses para expedir la nómina electrónica. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? ¿Alguna pregunta adicional? No por ahora. Bien, no sé, Nuri, si tengas alguna observación adicional. Sony, puedes abrir el micrófono, querida. Gracias, buenos días, estimada. Buenos días. Gracias. Yo tengo básicamente 3 preguntitas. 2 de ellas es sobre el documento soporte.
¿Qué pasa si el 1 de julio nosotros no tenemos todavía la resolución? 1 de agosto. 1 de agosto Al primero acaba. de agosto. Ujú. Pues si ¿Incurrimos en no, alguna sanción? sanción no vas a tener. Lo que pasa es que no te puedes descontar esos costos que de las personas Ok, que te pasen cuenta de cobro en esa fecha, no puedes descontar los costos. ok. Segunda pregunta, ¿para el documento soporte también tenemos que hacer pruebas ante la DIAN? No es necesario, pero sí podrías eventualmente cuando te habilites, ya que el proceso de habilitación de la nómina electrónica también es en agosto, Sí, podrías señora. sí tomar una de prueba, 1 o 2 de prueba, pero no, la norma no especifica que tengas que hacer pruebas antes. O sea, no es obligatorio, puedes empezarlo a expedir. Ok, listo. Y la tercera pregunta sí es sobre nómina con respecto al personal cuando se va, por ejemplo, a vacaciones o el tema de las primas y de cesantías. En esos casos me imagino que también se debe hacer el reporte ante la DIAN. Sí, sí, sí. Tú, por ejemplo, cuando tienes el documento soporte de nómina electrónica, dentro de él tú vas a ir colocando los devengados. Dentro de los devengados va a haber una casilla para cada una de esas cosas, vacaciones, prestaciones Ok. sociales. Lo que sucede es que ustedes saben, aquí hay una, digamos, una ambivalencia en esto, y es que, por ejemplo, la nómina a ti te pide fecha de pago, ¿verdad? Ujú. Y Sí, medio de señora. pago. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Que tú todos los meses no pagas prima y todos los meses no pagas cesantía. Ujú. Ya, entonces, bajo mi concepto, sí, o sea, pegándome como a la norma, yo lo transmitiría en el momento del pago, porque yo tengo que decir en qué momento lo pagué, ya. Sí, sí, señora. Hay quienes dicen que tiene que transmitirse lo causado, Ujú. pero si yo lo transmito, lo causado en prestaciones sociales, pues no voy a tener una fecha de pago, ¿sí? Ujú. Y el Sí. documento te pide fecha y medio de pago, Ah, ok, listo. Vale. Muchas gracias. ¿ok? Hay un tema que de pronto no me han preguntado y que tal vez a nosotros se nos ha presentado en otras capacitaciones y es los pagos adicionales que se les hacen a los empleados. Hay una ambivalencia allí también entre la norma laboral y entre la norma fiscal. De hecho, un colega, amigo nuestro, que nos ha dicho un concepto que me parece bastante interesante y me gustaría compartir con ustedes, y es que existe una relación 40-60 entre lo que tú devengues. Es decir, si por ejemplo yo le doy al empleado auxilios de alimentación sobre los cuales yo no pago seguridad social, voy a tener un problema con la UGPP, no con la DIAN, a la DIAN no le importa. O sea, la DIAN, para la DIAN es transparente que tú le pases en la nómina electrónica cuáles son los otros pagos que tú le haces al empleado, porque ellos están buscando grabar es la persona natural. ¿Sí? Con la UGPP se presentaría una inconcordancia entre lo que tú pagas por nómina, que tiene que estar asociado a la seguridad social, y entre lo que no debería estar. Entonces, digamos que hay una relación, ya eso sí es un tema más laboral, que deben tener presente cuando hagan la transmisión de esos pagos. Listo, porque de pronto existen pagos adicionales, de pronto yo le doy una prima extralegal, de pronto le doy unos bonos de alimentación, unos bonos de otra cosa. Entonces todo ese dinero que se acumula en cabeza de la persona debería estar pasado por la seguridad social. Pero existen unos márgenes 60-40 de una relación en la que tú pues el 40% deberías tenerlo cotizado en el IBC. Entonces ya eso sí, hago la claridad, deben consultarlo en parte laboral. Para la nómina electrónica es transparente que tú el pago que le hagas al empleado lo transmitas por la nómina electrónica. No sé si hay Buenos alguna. días, Buenos días. Luisiana, ¿cómo estás? Bien. Roxana, ¿cómo has pasado? Hola, Rod. Tengo una consulta. En el caso, por ejemplo, que yo le emito pagos a mis empleados por cualquier otro concepto. En mi caso, por ejemplo, yo tengo unos empleados que también son proveedores para la compañía. A veces estas personas dicen de págame el saldo que me tienen de esas cuentas dentro de la nómina o dentro del pago de la nómina.
Lo ideal en este caso sería pues ya empezar a pagarlo por separado, pero la pregunta que tengo es la siguiente. ¿Cómo tomará la DIAN esos pagos adicionales que yo le hago a mis empleados por cualquier otro concepto? O sea, porque es proveedor o los viáticos, todo esto. ¿No tendré inconvenientes posteriormente a que me digan que no son deducibles por lo que, a pesar de que son vinculados con la empresa, tienen connotación a que no son nóminas? Realmente ¿Cómo le el damos problema, manejo a esos tipos de pagos adicionales? bueno, si yo soy empleada tuya y vamos a suponer te vendo, no sé, unas vajillas, ese es el caso que me estás poniendo, ¿verdad? Aparte de la nómina, tú me pagas la venta de esos productos que yo te hice, ¿cierto? Yo por la Sí, venta de esos correcto. productos Y debería otros pedirte conceptos una. como viáticos o si fuiste a hacer un domicilio, esos gasticos de caja menor, como Bueno, los gastos de que caja di para menor, transporte, y esa es una excelente pregunta. transporte. Gastos de caja menor, transporte y esas cosas se tienen que legalizar con el documento soporte. Porque inclusive, de pronto nosotros no hemos tenido en cuenta eso porque decimos lo pasamos por caja menor. Eso fue una consulta que yo elevé a la DIAN y ellos sí me dijeron, todos los pagos que no tengan factura tienes que expedirlos con, o sea, ¿recuerdan cuando salió el documento equivalente hace tanto tiempo? Nosotros teníamos incluso impreso un talonario y venían los gastos de caja y uno los legalizaba ahí, igualito va a funcionar el documento soporte. Entonces, él debe pasarte una cuenta de cobro por esa venta y tú tendrás que aplicarle las retenciones que tenga, lo que tenga, y él como comerciante, porque si es como comerciante, incluso la UGPP le permite de traer su base. Si yo vendo al mes 5, 6, 7 millones de pesos, puedo traer la base de los costos y pagar sobre la diferencia. Ya es un problema que va a tener el empleado y que posteriormente se te podría trasladar a ti si esa persona que te vende no está aportando la seguridad social aparte. Porque vuelvo y te repito, es un problema laboral. En la nómina tú no podrías pagarle esa plata. Tendrías que pagársela en una consignación aparte y que te haga una cuenta de cobro aparte, porque eso no hace parte de un pago laboral. Recuerda que la nómina electrónica tienes que transmitir allí solamente los pagos laborales. Caso de viático, eso no tiene problema porque los viáticos sí están contenidos como un medio de pago laboral. Entonces tú podrías incluir los viáticos dentro de la nómina electrónica, pero los demás pagos, le hice un transporte porque se quedó hasta tarde, esos otros pagos tienen que ir, si son de caja menor, legalizar los gastos de caja menor en un documento, soporte, y si es una venta de mercancía, tiene que pasarte la cuenta de cobro y tú legalizar tu pago como normalmente se debe hacer, no en la nómina, porque no es un pago de nómina. Sí, sí van conmigo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mira, tengo dos preguntas. La primera, si nos puedes compartir esa consulta que le hiciste a la DIAN referente a los gastos de caja menor que tienen la obligación de reportarse con soporte de documento equivalente. Si hay un monto establecido y nos compartes el correo, que es supremamente importante. Bueno, voy a solicitar que me la pasen por escrito porque en realidad se la hice al ingeniero de factura. Entonces le voy a solicitar que me la pase por escrito, porque no me la pasó por escrito, fue una consulta que yo le hice a través de una pregunta que me hizo un cliente. Ok, perfecto. La segunda es en los viáticos que estaba hablando ahorita la persona que estaba consultando. Si yo pago esos viáticos por fuera de la nómina, ¿los debo incluir en la nómina? Es la pregunta. Bueno, primera pregunta, ¿esos viáticos te los legalizan? Sí, sí. O sea, ¿los llevas como un anticipo y la persona te devuelve la plata o lo tienes asignado con pago mensual? Asignado. Unos asignados y otros con legalización. Igual todos tienen que legalizar, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, son dos casos diferentes. Si yo soy empleada tuya y tú me contratas y me dices, no, Luciana, yo te voy a pagar, no sé, 2 millones de pesos y adicionalmente te voy a dar 500.000 pesos en viáticos todos los meses, pero yo no te tengo a ti que devolver facturas, eso es un pago que hace parte de la nómina mía. Pero si es el caso contrario, tú lo llevarías como un anticipo hasta que yo te entregue las facturas. ¿Es así que tú lo llevas? Sí, correcto. Bien, si ese es el caso, yo te tengo que entregar a ti unas facturas a nombre de la empresa. Si ya es un caso diferente,
y lógicamente las tengo que pedir también electrónicas porque no te van a servir si no te las pido electrónicas. La que yo no te traiga electrónica te toca es pedirme un documento soporte, pero en realidad ya ahí no sería un viático que va dentro de la nómina. Ok, perfecto. O sea, lo podemos seguir manejando aparte sin necesidad de meterlo en la nómina. Sí, correcto. Correcto, porque en realidad tú no le estás pagando al empleado, tú le estás dando una plata para que haga una función y él te tiene que traer unos soportes de ese pago. O sea que únicamente los que quedan, digamos, a cargo del empleado como soporte, esos sí irían por nómina. Sí, sí, el empleado no te va a devolver la plata, sino que tú ya le vas a dar esa plata fija, gástese lo que se gaste y ahí sí va por nómina. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Tengo otra consulta, Roxana. Yo hago las preguntas basándome de pronto en lo que posiblemente pueda reportar información exógena en el siguiente año. Yo tengo un caso particular y es que tengo puntos de venta fuera de la ciudad y esas personas manejan cajas menores. Para yo hacerle el reembolso a estas chicas de ese dinero, yo le deposito el recurso en su cuenta personal o la cuenta de nómina, pero el concepto es reembolso de caja menor. ¿Esto impactará o tendrá algún efecto ante la DIAN o ante las entidades de la UGP cuando vean que también, aparte de los pagos de nómina, están recibiendo estas transacciones que no son sino reembolsos de cajas? No, porque recuerda que ellas te tienen que devolver facturas y en cabeza de ella no va a quedar ese pago, va a quedar en cabeza de los terceros a los que ella le pague. Ahora, la que puede tener un problema es la persona que presta su cuenta para que tú consignes la plata. Yo voy a decir algo que de pronto, no sé, pero es como para tenerlo en cuenta. Resulta que yo, persona natural, puedo prestar mi cuenta, ¿verdad? Para estos pagos que son de caja menor, como bien lo has dicho, no son ingresos míos. Yo, persona natural que no estoy obligada a llevar contabilidad, voy a tener un problema porque yo no puedo llevar esos ingresos como recibidos para terceros porque yo no llevo contabilidad, ¿cierto? ¿Qué le va a pasar a esta persona? Si en el año supera el tope de consignaciones, ella puede tomar dos decisiones. Una, declarar la realidad o los ingresos que efectivamente ella sí tuvo y no le va a pasar, ¿qué va a pasar? La DIAN la va a requerir y ella va a tener que contestarle a la DIAN y decirle, lo que pasa es que esa plata me la entregó Casana o el cliente, sí, la empresa que sea, me la entregó para yo hacer estos gastos de nómina, tendrá que soportarlo, o sea, debe existir algún documento entre tú y la persona donde se diga que tú pues puedes ser el acta de caja menor y esas cosas donde tú le estás consignando esos pagos para temas de caja menor. O puede tomar la decisión de no declarar. Y si toma la decisión de no declarar, también la van a requerir. Entonces, si la requieren, pues ella tendrá que contestar que no superó los topes porque en realidad sus ingresos no superaron los topes, y las consignaciones que recibió eran unos pagos de tercero, pero tendrá que soportarlos, ¿ya? Entonces es muy importante que cuando se hagan estas cosas con los empleados, ustedes firmen un documento que les sirva a la persona para salvaguardarse también en el evento que, porque sí va a pasar, porque los bancos sí reportan movimientos, la DIAN le haga algún requerimiento. Y no son pagos de nómina. Luis, yo ahí quiero complementar para responderle a Roxana ese tema. En las empresas hoy en día y la mayoría de bancos, váyanse al banco que tú tengas, Bancolombia de Vivienda, tienen hoy en día un producto especializado de unas tarjetas, las cuales uno las solicita, y hay tarjetas para pago de bonos ocasionales, hay una tarjeta, por ejemplo, Bancolombia tiene una que se llama Caja Menor, es una tarjeta de débito que sale a nombre de la empresa y se le suministra a la persona justamente, uno le asigna la empresa es la que asigna el valor o el monto fijo y cuando se hace el reembolso de caja menor, se hace por intermedio de esa cuenta, de esa tarjeta de débito, con el fin justamente para evitar estos inconvenientes de los que estamos teniendo, porque así como tenemos cajas menores de 300, 400 mil pesos, hay empresas que tienen cajas menores de 5, 10 y 15 millones de pesos, que en efecto eso afecta muchísimo pues la cuenta de la persona que maneja la caja menor.
Entonces, la recomendación que nosotros hacemos desde ACS es que vayan a sus bancos, a sus entidades financieras y busquen estos productos. Bancolombia tiene, por ejemplo, ese producto. Davivienda lo tiene. Entonces, miren en sus entidades financieras qué productos hay. Para pago de bonos hay unas tarjetas especiales, para pago de gasolina hoy en día también unas tarjetas de débitos especiales, y por lo menos hablamos nosotros que trabajamos con Bancolombia, hay una tarjeta específica que se llama Caja Menor, una tarjeta que se llama Caja Menor que administra la compañía y se le suministra a la persona que está a cargo de la Caja Menor, con el fin de evitar lo que tú estás diciendo. Gracias, Nuri, es excelente ese Muchas servicio. gracias. Es un muy buen dato, gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Buenos días. Tú estabas hablando al inicio, que qué pena, entré un poquito tarde. En el caso de los que van a transmitir a partir del 1 de julio los documentos soportes electrónicos, tú decías algo de que la DIAN de forma gratuita no tiene este servicio habilitado. No, todavía no. Tienen que buscar un software mientras la DIAN lo habilita. Ah, ok. Vale, muchas gracias. ¿Y tú consideras que, perdóname, que mientras la DIAN hace eso, no considerarían que ellos deberían correr un poco más el plazo? Pues sí, pero digamos, o sea, yo también pensé que habían corrido el plazo porque era que no tenían lista la herramienta y esas cosas. Pero independientemente, y eso me lo dijo el ingeniero de factura electrónica, independientemente que la herramienta no esté lista, hay que cumplir. Hay unos software que ofrecen el servicio 20.000 pesos mensuales, no sé qué, un número determinado de documentos, pero hay que comenzarlo a transmitir, independientemente de si la solución gratuita está lista o no. Esa es la instrucción que hay de Bogotá, entonces, ya ahí sí. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Hola Luisiana, buen Hola. día, ¿cómo estás? Bien. Tengo una consulta que no me quedó muy claro con el tema de los otros pagos de nómina. O sea, esos otros pagos de nómina yo los puedo reportar en la nómina electrónica y me los puedo deducir de renta, ¿sí? Sí. Y si no se paga seguridad social sobre esos pagos, sobre esos otros pagos, ¿qué pasaría en ese caso? Vas a tener un inconveniente con la UGPP, pero ya ahí sí te tocaría revisar el IBC de cada empleado, si la relación da, porque tú sabes que en la regulación laboral hay unas partes, yo no soy muy experta en el tema laboral, pero hay unas partes que dice que tú le puedes dar al empleado a mera liberalidad unos bonos, no sé cuántas veces al año. Entonces tú podrías sumar si eso que le estás pagando da eso, entonces transmitir. No, o sea, ya ahí sí el manejo es de acuerdo a cada, digamos, a las condiciones o a los bonos que tú les des, si son recurrentes, si no son recurrentes, ese tipo de cosas ya ahí van a depender básicamente del manejo que tú le des. Y si son recurrentes, o sea, se les da todos los meses ese valor fijo. Por ejemplo, el señor gana 1 millón de pesos y mensualmente se le da 1 millón adicional, que está superando el 40% del valor del pago. Sí, ahí sí vas a tener problema tanto en la deducibilidad, porque acuérdate que Como la el seguridad social. requisito de la deducibilidad es la seguridad social. Efectivamente, si es permanente, la misma ley laboral nos dice que si se vuelve permanente, eso se empieza a ser base para ingreso base de cotización y tienes que empezar a cotizar seguridad social y se te vuelve pago para prestaciones sociales y para todo si no lo tienes específicamente reglamentado dentro del contrato de trabajo. Entonces, nuestro consejo es que pidas por favor asesoría laboral, porque pues seguramente puedes estar cometiendo errores que hacia futuro los vas a ver reflejado y vas a tener un requerimiento más que de la DIAN, de la UGPP. Ok, listo, perfecto. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces si no hay más preguntas, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Y de nuestra firma es de todo interés generar estos espacios para poder de pronto tener este tipo de debates y concertaciones y lograr
que los procesos en las empresas en las que ACS tiene el gusto de prestarles el servicio puedan ir mejorando sus procesos y estar con la actualización pertinente. No sé si hay alguna observación adicional. No, Lizy, entonces, resumiendo. Esta capacitación quedó grabada, nos las pueden compartir por correo electrónico como para poder de pronto, en caso de alguna duda, volver a escuchar o mirar las diapositivas. Sí, señora, sí. Sí, señora, justamente por eso era que queríamos que toda la inscripción se hiciera mediante el link que lo hicieron ustedes para poderles enviar luego la próxima semana la presentación y que ustedes tengan, igual les informamos que está puesta durante un tiempo. O sea, no, por allá en noviembre me acordé que recibí la capacitación y quiero volver a escucharla. No, está puesta durante un tiempo. La presentación sí la pueden tener permanentemente. Pero entonces, resumiendo el bici para que a todos nos quede claro. Uno, tenemos que el documento soporte para las empresas, tenemos que empezar a utilizarlo para validación ya, o sea, validado por la DIAN a partir del 1 de agosto de este año. Eso es lo primero. Segundo, tenemos que sacar la resolución que habíamos sacado el año pasado para documento soporte de la DIAN. No nos sirve y tenemos que sacar una nueva resolución de documento soporte electrónico, ¿sí? Y 3, el cronograma de nómina electrónica, y 4, perdón, el cronograma de nómina electrónica, pues es el último que expidió la DIAN y pues esperamos que no haya más modificaciones y tenemos que alistarnos para el documento para hacer la transmisión. Y en este instante, si quisiéramos hacerlo gratis, por ejemplo, el documento soporte, la transmisión del documento soporte por la DIAN no vamos a poder y tenemos que recurrir al millón de empresas que se crearon para este tema. Otro punto importante es que ahora el soporte de las cajas menores y el reembolso de las cajas menores en las empresas se nos complica un poquito. Digo se nos complica porque justamente todo va a pasar, el gastico, el transporte, el gasto de la papelería, de la compra de lo que fuimos a la papelería y demás, tiene que pasar por validación de documento soporte ante la DIAN. Si no, pues el gasto no lo vamos a poder deducir. Y finalmente... Disculpa, sí. En las papelerías y eso ya, si compra, por ejemplo, en una papelería, no sé, Tauro, no sé, papelerías, deben solicitar, si es a nombre de la empresa, la factura electrónica. Si van a la Olímpica o a cualquier supermercado a comprar, la factura electrónica. O sea, así sea por caja menor, pidan la factura electrónica. Ok. Y finalmente, en el tema de documentación para pasar electrónicamente a la DIAN en nómina, pues van todos los conceptos de nómina, los que sean salarios, prestaciones sociales, lo que se tenga, bonificaciones y demás, va todo registrado en el documento, pues la DIAN expedirá el formato y nos dirá cómo tenemos que reportarlo, pero adicionalmente con el tema de viáticos, los viáticos tienen dos connotaciones. Si el viático es por anticipo, pues obviamente será soportado mediante las facturas que entregue nuestro empleado. Pero si el viático no es soportado por anticipo, se hará parte y se reportará en el formato de nómina electrónica del empleado. Y ya a todos nos queda que empiecen a mirar cómo es que le están pagando a sus empleados, justamente para que hacia futuro no tengan inconveniente, y nuestra recomendación es que si el empleado vende porque tiene su negocio propio, tiene una iniciativa que a nosotros nos sirve y hace parte del apoyo que le damos a apoyar la creación de nuevas iniciativas, tenemos que tener presente que se debe ir por dos pagos diferentes, uno por nómina y otro tenemos que tratarlo como empleado y como proveedor y exigirle los documentos soportes necesarios. Creo que ese es el resumen de lo que dijiste en la charla de hoy. Sí, sí, así es. Buenos días. Yo antes de que termines la charla, que ya entiendo claramente todo lo que habías explicado, con respecto al tema de las cajas menores o de los anticipos, me surge una pregunta y una pregunta. ¿Cómo lo manejamos nosotros en la empresa? Al trabajador se le designa un valor diario de alimentación porque sabemos perfectamente bien que los restaurantes no nos van a emitir facturación electrónica, más cuando, por ejemplo, voy a Santa Marta a hacer un trabajo donde como en el corrientazo. O sea, sabemos claramente que obviamente los trabajadores, por ejemplo, en nuestra empresa que son de ingeniería, comen donde lo cogió el día del trabajo.
Entonces, generalmente se les dice, bueno, tú tienes un monto de 50.000 pesos, 40.000 diarios, de lo que sea, X valor, lo demás lo tienes que legalizar. O sea, obviamente lo demás si traen facturas, si tuviste que comprar un martillo, si tuviste que comprar una pintura, o sea, eso trae soporte en la legalización, pero la alimentación, como está establecida, simplemente el trabajador coloca 5 días por 50.000 pesos, 100.000 pesos. Ese valor puntual que se legaliza lo hacemos en un documento interno de la compañía, que es legalización de alimentos. La pregunta es, ¿ya ese documento definitivamente o ese valor lo tengo que extraer ya de ese anticipo y decir, esto se te va a enviar en la nómina? No, le puedes hacer un documento soporte. O sea, cuando él te trae todos los soportes, lo que sea factura electrónica, no se lo haces, y lo que no tenga factura electrónica, como caso de los taxis y esas cosas, le haces un documento soporte. Ah, perfecto. Listo. Muchas gracias. Bueno, nos pueden encontrar también en las redes sociales, en Instagram, Facebook, LinkedIn, sí, en Twitter, de acuerdo ahí como lo están viendo en pantalla, ojalá nos sigan, todos los días estamos compartiendo las noticias y estamos compartiendo la información de actualidad. Entonces, muchísimas gracias por regalarnos esta mañana y que tengan todos un feliz día de trabajo. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día para Muchas todos. gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.